10 años de la tragedia de Once. Está trabajando en el tema Agustina Girón. Buen día, Diego. Sí, efectivamente, como vos lo mencionás, una década pasó ya de esta tragedia. A las 8:32 se va a conmemorar este momento, pero estamos con Paolo Menghini, que es el papá de Lucas, una de las víctimas. ¿Cómo va a ser este acto? Bueno, va a ser un acto cargado de emoción, cargado de recordación, cargado de homenaje a nuestra lucha, cargado de la emotividad del día, pero también de la convicción de todo lo hecho, de todo lo vivido, de la justicia buscada, de la justicia encontrada, de la pelea por tener un servicio cada día mejor, de tener como horizonte que a nadie más le pase lo que nos sucedió a nosotros. Todo sostenido con un apoyo enorme de la gente, de los medios de comunicación que hicieron llegar nuestro mensaje y que nos fortalecieron en este camino que hoy cumple 10 años. Un camino de dolor muy difícil, pero que llegamos brazo con brazo, sosteniéndonos y con la convicción de que hicimos lo que teníamos que hacer. Al día de hoy, ¿cómo está la causa, los implicados? Básicamente muchos de los condenados en 2015 ya han cumplido sus condenas, otros están en prisión domiciliaria. Queda confirmar por parte de la Corte Suprema las condenas a Julio De Vido y a Ricardo Jaime. Así que parte de eso es parte constitutiva del documento que vamos a leer los familiares. Es un camino de justicia que no ha sido fácil, que hemos acompañado coincidiendo o no con la justicia, pero sabiendo que los juicios fueron absolutamente transparentes y que las responsabilidades quedaron cabalmente demostradas. Muchísimas gracias. Ahí escuchaban entonces la palabra de Paolo Menghini. En instantes nada más comenzará este acto para conmemorar lo que ha sucedido hace 10 años atrás. Bueno, estaremos allí presentes entonces. Mientras tanto, tenemos que recordar que no necesariamente quedó impune. Muchas veces hablamos en la Argentina de hechos que quedaron impunes. En este caso hubo 2 juicios orales, uno en 2015, otro en 2017. Como recién decía el tío de Lucas, que además es abogado de gran parte de las víctimas, hay 2 casos en donde todavía queda pendiente una resolución de la Corte Suprema, porque hasta ahí llegó la condena, porque está condenado, pasa que apeló a Julio De Vido, y también la de Ricardo Jaime. En ese sentido, fíjense, acá tenemos en estas placas un recordatorio de qué pasó con los responsables que van desde, o gente que se tenía que investigar su responsabilidad, que van desde el maquinista hasta Julio De Vido, que era el ministro de Planificación. 21 de los 28 juzgados fueron condenados. Hoy ninguno está en la cárcel, pero también, insisto, me quiero posar sobre esta cuestión. Muchas veces hablamos de hechos, tanto de distintas clases de homicidios o de hechos penales, en donde no hay nadie en la cárcel porque o nunca se investigó, o se investigó un poquito pero prescribió. Eso es impunidad. En este caso no hay gente en la cárcel porque muchos cumplieron ya la condena que les dio la justicia. Por supuesto que no es ningún alivio para los familiares que hoy están reunidos en Once, pero es interesante hacer esa diferencia. Sí, en el caso de Julio De Vido, él no pisó la prisión a pesar de estar condenado por este hecho. Tiene otras condenas Julio De Vido por enriquecimiento ilícito, etcétera, pero por la causa de la tragedia de Once fue condenado a 5 años y 8 meses, pero el fallo todavía no está firme. Mientras tanto, hay otras personas involucradas y también condenadas. En el caso de Juan Pablo Schiavi, él fue condenado a 5 años y medio. Está en libertad condicional, estuvo en la cárcel, cumplió con 2/3 de la pena, pero no porque sea político. Cualquiera de nosotros, si es condenado el día de mañana a una pena de más de 3 años de cárcel, uno efectivamente va a prisión. Si tiene buena conducta y todo lo que ya sabemos, cumplidos 2/3 sale. Por eso hago esa diferencia. ¿Es mucho o es poco tiempo el año y pico que estuvo Schiavi en la cárcel? Bueno, eso hoy no lo podemos definir. Es lo que dice la ley, ¿sí? Si no nos gusta la ley, los diputados y senadores tienen que cambiarla. En este caso, la justicia actuó según las herramientas que tiene. Ricardo Jaime, el otro secretario de Transporte, fue condenado a 8 años de prisión, está detenido, pero por otras causas, por la de los cuadernos, por enriquecimiento ilícito, sobre todo, donde tiene una condena firme, pero por esta en particular, no. El fallo está en revisión, lo tiene la Corte Suprema. Si avanzamos, hablamos de la parte empresarial, ¿no? Claudio Cirigliano, dueño de la concesionaria por ese entonces TVA, fue condenado a 7 años de prisión, está en domiciliaria por cuestiones de problemas de salud.
pero fue condenado, fue investigado y fue condenado. En el caso de Marcos Córdoba, él estuvo detenido un tiempo muy breve, fue condenado a 3 años y 3 meses, recibió la libertad condicional. Recuerden que por lo general cuando a alguien lo condenan a menos de 3 años, salvo excepciones, porque las hay, suelen ser condenas en suspenso, ¿sí? Es decir, uno no va efectivamente a la cárcel. En el caso del maquinista, sí, igualmente estuvo. Otros directivos de TVA condenados, Carlos Michel Ferrari, Jorge de los Reyes, Sergio Daniel Tampone, Carlos Pont Vergés, en libertad condicional o domiciliaria con penas que vencen entre 2023 y 2024. Ese es el panorama que vivimos hoy a partir de la tragedia de Once. Insisto, no es ningún consuelo, nunca es un consuelo para alguien que pierde un ser querido saber que efectivamente el responsable o los responsables están en la cárcel. Puede llegar a servir de algo, por supuesto la sensación de impunidad desaparece, pero por supuesto que el dolor queda, ¿no? Y eso lo vamos a vivir un ratito cuando arranque el acto. Mientras tanto, seguimos hablando del Fondo Monetario Internacional. Sí, puede ser que esta semana ya